silenciado. Hola a todos, vamos de vuelta. Bienvenidos a este nuevo webinar de Integralis. Esta vez vamos a reflexionar sobre la escuela católica, sobre la identidad de las escuelas católicas, atravesando el currículum y la vida escolar. Un gran desafío que tenemos quienes nos dedicamos a la educación, especialmente en este tipo de instituciones, y quienes somos católicos y nos dedicamos a la educación, aunque a veces no nos toca estar en un colegio católico. Ahí, bueno, bienvenidos a todos, nos alegra siempre contar con su presencia. Veo que van saludando Joaquín del Colegio Santo Tomás de Córdoba, Lourdes desde Guatemala, Fátima Montes desde Monterrey, en México. Un gusto recibirlos a todos. Siempre es una linda experiencia compartir visiones con gente de distintos puntos del mundo, ¿sí? Y hoy lo vamos a hacer con invitados muy especiales que en 2 minutos nomás les daremos la bienvenida. Para quienes no lo saben, en Integralis somos una comunidad digital de formación docente. Nosotros nos dedicamos a ofrecer herramientas de formación continua para equipos docentes, equipos directivos, en distintas áreas, ¿no? En este caso, en la identidad católica de las escuelas, pero también en innovación pedagógica, en educación sexual, en acompañamiento personalizado. Y lo hacemos a través de cursos online, de charlas, de este tipo de eventos. Así que el que nos está conectando por primera vez, los invitamos a visitar nuestro sitio y explorar las distintas propuestas que tenemos para ustedes. En este mes de mayo que se va, estamos cumpliendo 5 años y estamos muy contentos y por eso este webinar es un poco el cierre de los otros webinars que hicimos con motivo de esta celebración. Hemos trabajado el aprendizaje por estaciones, hemos trabajado la relación entre la escuela y la familia y queríamos terminar con esta temática. Estamos muy contentos por el camino recorrido y muy entusiasmados por lo que sigue. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar a los distintos invitados que tenemos para conversar sobre el tema de hoy. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida y agradecerle especialmente a Ángeles Cabido. Para quienes no la conocen, Ángeles es licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad de Navarra, máster en Matrimonio y Familia por la Universidad también de Navarra, máster en Acompañamiento Educativo por la Francisco de Vitoria, profesora de Religión desde el año 2008, catequista de adolescentes y jóvenes desde el 2006 y autora de varios libros de espiritualidad y catequesis. Ángeles, muchas gracias por acompañarnos aún a esta hora de España. Patricia, muy gracias a vosotros, ya sabes que es un placer. Siempre es bueno tenerte. En segundo lugar, quiero invitar a Andrés del Bosco. Él es responsable de pastoral del Colegio Northern Hills en Mar del Plata, profesor de la Cátedra de Ética de la Universidad de FASTA, profesor de Introducción a la Filosofía y Antropología Filosófica en la Escuela Universitaria de Teología, profesor de Filosofía también, un gran amigo de la casa. Andrés, un gusto tenerte. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Hola, Pato, ¿cómo estás? Un placer para mí también compartir esta tarde, esta reflexión, esta conversación en este tema tan lindo. Muy bien, muchas gracias. Por último, quiero darle la bienvenida a Sergio Consi Magris. Él es doctor en Educación por la Universidad Católica de Cuyo, profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación, provincial de las Escuelas Pías de Argentina, miembro del Secretariado General de la Orden de las Escuelas Pías. Se ha desempeñado en todos los niveles educativos como docente, directivo y titular de la representación legal. Sergio, es un gusto tenerte con nosotros y estoy muy entusiasmado de la cantidad de preguntas que te vamos a hacer. Buenas tardes a todos, una alegría compartir este espacio para los que tenemos la pasión por educar, juntarnos a hablar de este tema nos entusiasma mucho, así que una alegría. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Vamos a empezar, simplemente la dinámica que vamos a usar es, yo voy a ir llevando adelante un poco la conversación con preguntas para nuestros invitados. Les animamos a todos los que están del otro lado a dejar sus preguntas, sus reflexiones, también sus comentarios. Pueden responder desde su propia experiencia a las preguntas que yo le voy haciendo a cada uno. Y luego de un rato de conversación entre nosotros, abriremos sí, un espacio más formal para levantar las preguntas del chat, pero participen en el momento que quieran, ¿no? Entonces, arranquemos. Educación, escuela católica en el mundo actual, ¿no? El mundo
que cada vez se podría decir que se aleja de una cultura católica, o se podría hablar de secularización, ¿no? Desde hace un tiempo, de un montón de factores que hay en la coctelera cultural que de alguna forma eclosionan en la identidad de las escuelas, ¿no? La escuela a la que muchas veces se le pide demasiado, ¿sí? En este punto se encuentra como en muchas encrucijadas distintas, ¿no? Entonces, para ir como aclarando o empezando a reflexionar sobre el tema, Ángeles, yo te quería preguntar, ¿qué es para vos, qué es ser una escuela católica, ¿no? Y también a la gente que está del otro lado, ¿qué es para ustedes una escuela católica? Bueno, muchas gracias por esta primera pregunta, Patricia. Yo creo que la escuela católica es luz, o está llamada a ser luz, ¿no? A ser de verdad un corazón que late y que pone esperanza en el mundo, porque es una comunidad de personas que tienen una identidad concreta y de esa identidad nace una vocación, una llamada a una misión. Y a través de esa misión se viven distintas realidades en el día a día. Entonces yo creo que es esencial que la escuela católica sea lo que está llamada a ser, porque si no sería de todo menos católica, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser escuela católica? Pues ayudar a las personas a las que tenemos delante a descubrir realmente cuál es su identidad y su vocación en el mundo. Y creo que el sello principal de una escuela católica parte de ahí. No solo de dar una formación excelente, sino de mirar cara a cara a cada una de las personas que forman la comunidad educativa, bien sean los profesores, el alumnado, las personas que trabajan de administración y servicios, las familias que se acercan, de mirarles de una manera concreta, ¿no? Y que en esa manera concreta uno descubra su verdadera identidad y tenga un encuentro con la verdad, que ya hablaremos un poco más adelante acerca de esto. Espectacular. Me gustó esto de que tiene que ser un luz y corazón que late en el mundo. Y ya te voy a preguntar algo más sobre eso, que quiero como profundizar. Pero antes me gustaría preguntarte, Andrés, lo siguiente. O sea, Ángeles dice, bueno, dijo así como al pasar, una escuela que puede ser de todo menos católica, ¿no? Y creo que ahí dio como una pista de una realidad que nos encontramos muchas veces, ¿no? Como una realidad desafiante, escuelas que tienen, yo no lo quiero decir demasiado fuerte, ¿no? Porque es un desafío real, ¿no? Pero que tienen de católico el nombre, vamos a decir, o que tienen como la intención, pero en el fondo no lo logran. ¿Cuál es la realidad que ves vos en los colegios? Bueno, es realmente la palabra desafiante es la que mejor cuadra para todos los que vivimos la experiencia de estar en escuelas católicas o en escuelas que tienen una misión católica o que están queriendo ser una comunidad, una comunidad que sea luz, ¿no? Los desafíos evidentemente son múltiples. Hay un aspecto que mencionabas en la introducción, Patricio, muy claramente, que es esta situación cultural, ¿no? Ese es el primer desafío, obviamente, ¿no? Pero en ese sentido creo que los que tenemos vocación docente sabemos que la educación siempre es en algún aspecto contracultural, ¿no? Siempre buscamos en la escuela proponer valores que rompan un poco con la dinámica de la cultura en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese aspecto no debería asustarnos especialmente. Después, me parece que una cuestión compleja de la actualidad y del presente de la escuela católica es el desafío de tener un espacio entre los que trabajamos en la escuela para poder compartir este aspecto, ¿no? ¿Cuál es la identidad católica? ¿Qué significa que seamos católicos o que la escuela lo sea, ¿no? ¿Qué, en concreto, qué implica en nuestra mirada pedagógica los desafíos, ¿no? Uno puede tener la tentación tal vez de ir rápidamente al currículum, que es lo más evidente, pero ser una escuela católica evidentemente trasciende por mucho esa cuestión. Y el desafío en concreto es que muchos docentes ingresan a la escuela católica porque les da oportunidades laborales muy buenas, porque les queda cerca de su barrio, porque simplemente pueden sumar horas, pero no comulgan demasiado con el ideario. En muchos casos incluso van en contra del ideario, o tal vez ni siquiera se interesaron en averiguar cuál era ese ideario.
A veces esta misma situación sucede no solamente con docentes puntuales o transitorios, sino con parte del cuerpo directivo, de los que gestionan la educación en la escuela, a veces por el cansancio de los años, a veces por el desgaste, a veces por las mismas razones por las que el docente fue docente, el directivo llegó a ese lugar y no siempre comulgando del todo. Y en tercer lugar, me parece que algo similar sucede con la familia, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que tienen familias o personas que han ingresado a sus hijos a una escuela católica y que el último motivo por el cual eligieron esa escuela era justamente porque fuera católico, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? De decir, ¿cómo nos paramos frente a una realidad que nos desafía de tantos lados y que nos incomoda muchas veces, ¿no? Creo que una cosa para empezar a tener en cuenta es que una escuela católica hoy en día tiene que ser fundamentalmente creativa, en el sentido de que tiene que buscar permanentemente formas nuevas de seguir siendo fiel a su ideario, a su identidad fuerte, como mencionaron varios en los comentarios, que es algo que evidentemente nos resuena a todos, a esta experiencia de poder decir con claridad quiénes somos, a la comunidad educativa, pero tener la creatividad para hacerlo de forma renovada, de forma interesante, para que llegue el mensaje a destino y para que además no asuste, ¿no? Tal vez eso es uno de los grandes desafíos a sortear, ¿no? La sensación de que decir que somos católicos asusta, ¿no? Y esto es un obstáculo con el que nos encontramos con bastante frecuencia, ¿no? La palabra susto, y uno se queda medio desencajado, dice, ¿cómo susto? Si esto es lo que nos hace orgullosos, de lo cual estamos tan felices de representar, pero bueno, hay que ser creativos en el modo de acercar esa propuesta, esa identidad tan particular, y que no genere ese susto, o tratar de interpretar por dónde viene, ¿no? Claro. Está buenísimo de lo que decís, pienso, me gusta esto de la creatividad porque, por cómo lo planteaste, creo que es súper necesario. Creo que a veces se puede confundir estas formas nuevas o esta creatividad con cierta superficialidad, ¿no? Como diciendo, no, o sea, la escuela católica es la de hace 50 años y todo lo que se haga más o menos distinto, estamos perdidos, ¿no? Y en el fondo, para tener una creatividad sana y lograr esto que vos planteás, de transmitir una misma identidad, un mismo Cristo, unos mismos valores, hace falta como profundizar en los contenidos, no superficializarlos, ¿no? O sea, profundizar en la relación con esa identidad, me parece. Ahora, con esto que decías, también quiero rescatar esto de tener un espacio dentro del equipo docente para tener estas reflexiones. Me hiciste pensar en una experiencia que tuvimos con una universidad acá del norte de Argentina, muy importante, donde nos permitieron trabajar juntos en un programa de humanismo cristiano con todo su consejo académico ampliado, directores de carrera, decanos de distintas carreras, y la verdad que ese proceso fue espectacular, ¿no? O sea, gente que había llegado al mundo adulto, como lo que vos decías, ¿no? Que había llegado a una posición directiva dentro de una universidad católica y que necesitaba ese espacio para reencontrarse con su fe, para descubrirla desde otro lugar, para entender como desde distintas perspectivas, de distintas disciplinas filosóficas, a veces teológicas, cuál es la mirada cristiana. La verdad que me hiciste pensar en eso y sin dudas que es súper enriquecedor, ¿no? Sergio, entonces, ya vamos haciendo como el ablande, como la aproximación al tema. Entonces, en este desafío que plantea Andrés, o estos desafíos que plantea Andrés, en esta mirada que nos dice, que nos comenta Ángeles, ¿qué necesitamos verdaderamente para que la escuela católica exista, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tener esa identidad y esa misión? Bueno, me uno a todo lo que veníamos diciendo tanto Ángeles como Andrés, ¿no? Lo primero es asumir que tenemos una necesidad eclesial. La iglesia es madre y maestra. Hay muchos obispos que lamentablemente a veces viven las escuelas como un problema, no como una plataforma de misión. Y las congregaciones religiosas que tradicionalmente fueron la punta de lanza de la renovación, como decía Andrés, de
la innovación educativa y de traer luz y de dedicarse a los más pobres y llegar a las fronteras donde hacía falta la luz y el amor que decía Ángeles, se han ido autoconvenciendo de que hay otros horizontes de misión mejores. Entonces, lo primero es asumir que la Iglesia necesita la escuela católica y que hay necesidad de renovarla. Si querés un indicador muy fuerte, los papas, tanto Benedicto como Francisco, han hablado de emergencia educativa y, bueno, recientemente se ha intentado plantear una nueva plataforma, incluso con otros actores de la escena social y política, que es el Pacto Educativo Global. Entonces, si no asumimos que estamos necesitando este lugar, este espacio como algo esencial para la Iglesia, ya empezamos con una dificultad, ¿no? Y lo otro que bien decía Andrés, vivimos una época donde la identidad está en crisis en todos los niveles, ¿no? Entonces usamos palabras que después quedan un poco vacías, ¿no? Entonces, ¿qué es ser católico? ¿Por dónde pasa lo católico de una escuela? Y para tomar dimensiones, simplemente decir el subsistema de escuelas más grande del mundo, no gubernamental, es el sistema de la Iglesia Católica. Es decir, es gigantesca la posibilidad que tiene la escuela católica hoy de intervenir en la sociedad. Nomás en Argentina se calcula que hay más de 110.000 docentes trabajando en escuelas católicas y más de 1.400.000 alumnos, es decir, muchísima gente que necesita paz, que necesita luz, que desea conocer la verdad y encontrar el bien. Por eso creo que estamos justamente en la brecha. Una de las claves que para mí es urgente es volver a los orígenes no anacrónicamente, como decía Andrés, buscando ser arqueólogos de la escuela católica, sino volver a los principios, ¿no? Volver a los fundadores, volver a las personas que realmente encontraron en la escuela una oportunidad de transformar la vida de otros, de tocar corazones, de hacer los corazones nuevos. Porque si un educador no vibra con sus alumnos, con sus necesidades, estamos perdidos. Entonces, estos espacios que dice Andrés, yo diría que soy un poco más arriesgado. No es solamente algunos espacios para pensar, son espacios para convertir el corazón, para entender que el amor de Jesús tiene que llegar a la vida y al lugar de necesidad de cada uno de los destinatarios. Por eso, si me permiten una opción así radical, si las escuelas católicas, más allá del nombre, no asumen la pastoral docente, la conversión docente, el trabajo de formación docente, formación curricular docente católico, las escuelas católicas van a ser una cáscara. Y voy a citar una autora australiana, porque lamentablemente en la Argentina o en el habla hispana hay muy poca gente que investiga el subsistema de la escuela católica, que demostró que las escuelas católicas en las últimas décadas, después del Concilio Vaticano II, han perdido casi la distinción real de otras escuelas. Se han comprado muchas modas pedagógicas, didácticas, psicológicas, y no tienen algo específico que aportar. Obviamente, como dice Ángeles, eso no es verdad, porque lo que tenemos que aportar es lo fundamental que nos define. Pero los equipos directivos y muchas veces los docentes se encuentran como en el debate de estar en la última moda, hacer lo que hacen todos, competir con las otras escuelas privadas para tener a alumnos, y se traicionan a sí mismas en muchos casos. Por eso creo, como decía Andrés, que es un este tema, ¿no? Cómo renovar siendo fiel al origen, a la misión, sin perder la identidad y los principios que nos definen. Perfecto. La verdad, buenísimo. Me quedé esperando la cita, ¿no? O sea, no sé si me la perdí. La cita del autor australiano. Sí, la cita es esto que te digo, que son el subsistema más grande
el mundo, y hay yo se ve que me perdí también, no lo dije, y hay tantos egresados de estas escuelas. Ella hizo, por ejemplo, una investigación preguntando las cosas básicas de la fe a los alumnos de las escuelas, y la sorpresa es que la gran mayoría de sus alumnos no tenían idea quién era Jesucristo, qué significaba la Santísima Trinidad, por dónde pasaba la salvación de la vida. Entonces decía, ¿para qué tantas escuelas si no evangelizamos? Claro. Tal cual. Es imposible no pensar en gente concreta, digamos, en desafíos, en corazones, en rostros, en edificios también, ¿por qué no? Que se enfrentan como a este desafío, ¿no? O que están atravesando esta realidad. Aprovechando que Sergio hacías este comentario sobre los alumnos, pienso que ese es un desafío, ¿no? Grande. Quería preguntarte, Ángeles, ¿cómo llegás a los alumnos, ¿no? Bajando a ese nivel, cuando su realidad es súper alejada a veces o contradictoria de esta propuesta, ¿no? A veces, bueno, no sé, creo que es una experiencia que muchos de nosotros podemos tener, ¿no? De hecho, uno de los que se anotaron para el webinar preguntaba cómo le hablas de trascendencia a adolescentes que todo lo que se les ofrece es efímero, ¿no? Sí, si me permites, Patricio, en un ratito te voy a pedir que me repitas esta pregunta, porque quería añadir unas anotaciones a lo que habían comentado Sergio y Andrés. Y es, bueno, a mí se me venía todo el rato a la cabeza esa cita del Apocalipsis de tengo contra ti que has olvidado el amor primero. Y pienso que nos podrían decir los fundadores de cada uno de los colegios. ¿Qué nos podrían decir? Tengo contra ti que has olvidado la identidad o el deseo que yo tuve cuando en mi corazón existió esta llamada a fundar esta realidad educativa. Entonces, a mí me parece que la escuela católica, por supuesto, que tiene que estar pues a la última, ¿no? Y por ahí lo comentaba en los comentarios Joaquín Viqueira, en ser innovadores en el cómo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero el profesor católico y como consecuencia la escuela católica, que es esa comunidad de personas, a mí me parece que se hace en 3 ámbitos. O sea, se hace en el encuentro con el chaval, con el adolescente, con el niño en el aula, se hace en la biblioteca, en el despacho, en el lugar de estudio del desarrollo tecnológico, o sea, en el cultivo de una buena formación, pero sobre todo se hace en el oratorio, en la capilla, ¿no? Y hay que volver una y otra vez a la identidad del colegio, al deseo del fundador, al por qué existe esta escuela. Y bueno, y haciendo también referencia a lo que comentaba Sergio, yo pienso, y si Jesús hoy nos preguntase a nosotros, ¿quién dicen vuestros alumnos que soy yo? Y ahí lo enlazo con esta pregunta que me hacías, Patricio. O sea, es un reto para los educadores cristianos hacer comprensible el mensaje de Jesucristo en el tiempo de hoy. Y eso se puede conseguir de muchos modos, pero creo que hay una clave esencial y es que pases por tu oración cada uno de los rostros de las personas con las que te encuentras en el día a día. Porque si nuestros alumnos en los colegios católicos no pueden dar una respuesta a quién es Jesús por conocimiento, que la verdad creo que sería un fracaso, ¿no? Que sí lo den por la experiencia de, bueno, yo puedo decir quién es Jesús por cómo he visto que ha cambiado la vida de mis profesores o por cómo he visto que me han tratado a mí mis profesores. Entonces, quizás, bueno, no sé si termino de responder porque aquí es tarde y yo ya estoy un poco espesa, pero yo creo que quizás no tenemos que inventar cosas nuevas, sino actualizar constantemente cuál es también, no solo dentro de la comunidad educativa,
sino en nuestra propia vida, ¿qué se nos pide para el día de hoy? O sea, ¿cuál es nuestra misión en el día de hoy? Porque creo que hay un error que a veces antes mencionabais a los grupos o a los equipos directivos, y creo que hay un error común, y es sobrecargar a los profesores en tareas que tienen que hacer, en formaciones que tienen que hacer, y los docentes están agotados. Entonces, quizás hay que favorecer espacios donde los docentes se encuentran con Cristo, recuperen la calma, recuperen su llamada, recuperen el amor primero, y si no lo han tenido, que puedan tener el encuentro, porque el cristianismo es un acontecimiento, es un encuentro, ¿no? Y solo quien lo vive con pasión lo puede transmitir con pasión. Bueno, no sé si con esto respondo, porque ya ves que voy enlazando un tema con otro, ¿no? Pero las actividades concretas del día a día, la metodología, el qué hacer, creo que tiene que derivar de tener muy claro por qué y para qué lo hago. Y ese por qué y para qué lo hago deriva, ¿no?, esa misión de una llamada concreta. Y la llamada concreta de una identidad concreta. Entonces yo, como profesora, si trabajase en un centro católico, tendría que preguntarme, ¿lo que yo estoy llamada a ser, puedo responderlo formando parte de esta comunidad y de este claustro? Y desde ahí, pues creo que se puede ir concretando la misión. Creo que es muy potente, ¿no? La respuesta tiene muchos ribetes para profundizar, ¿no? Muchas aristas. Qué fundamental esto en el fondo, la vida de fe activa, profunda en los miembros de la comunidad, ¿no? De cada uno de nosotros, de los que hacemos el colegio. Qué desafío, pienso, para el directivo armonizar esto, ¿no? De la necesidad de la innovación, o sea, lo de la competencia comercial que decía Sergio hace un rato también, con no traicionar la identidad solamente para llenar las aulas, ¿no? Digo, que cuando es competencia se ve así, cuando uno está, digamos, en la línea de flotación, por decirlo de alguna manera, que creo que es la realidad de muchas escuelas hoy, digo, empatizo con la tentación al menos, ¿no? No sé si se entiende el punto. A ver, ahí surge una pregunta en el chat que me parece que es una buena continuación de esto que decías, Ángeles, y me gustaría hacerte la voz, Sergio. Esto de cómo hacer, digamos, para hacer realidad esta evangelización cuando tenés docentes que no comparten este ideal o que no tienen la formación, ¿no? Son como dos niveles distintos de desafío. Vos podés tener docentes que adhieran a la fe cristiana, pero no tengan la formación, y podés tener, y creo que es la realidad de muchos colegios, un grupo de docentes más o menos grande que no comparten directamente la identidad, lo que decía Andrés hace un rato, ¿no? Entonces, como parándome en el lugar del directivo, ¿no? Del equipo de conducción. ¿Qué podemos hacer en ese lugar? Lo que... No sé si me están oyendo bien. Sí. Bien. Porque yo oía entrecortado. Me parece que hay un autor español que hace un elenco de 3 cosas fundamentales en un cuerpo docente. Una es tener la experiencia cristiana como la opción fundante de su existencia. Esa sería como la cuestión esencial. Una segunda, que es asumir en el planteo pedagógico y curricular los principios, las claridades de la doctrina católica. Y un tercer elemento sería integrarse en el centro educativo adecuadamente, hábilmente, con protagonismo. Esas serían como las 3 realidades. Dice, una escuela católica funciona si tiene educadores católicos. Y debe buscar, como el tesoro del reino de algún modo, tener al menos un grupo esencialmente que tenga estas 3 características. Después te podés encontrar con gente que no tiene la experiencia de fe, pero más o menos adhiere a lo pedagógico
y en lo práctico a la escuela. Si hay de esas personas, hay que invitarlas a programas de conversión, programas carismáticos, donde se les anuncie lo importante de vivir la fe para que puedan salvar su corazón y llenarse de vida y de amor. Y también te podés encontrar con docentes que adhieren a la fe, porque la viven, pero que no tienen la claridad pedagógica y no saben articularse en un cuerpo docente. Y ahí también hay que trabajar en la formación continua, ¿no? Especialmente en la formación en la reflexión de la propia práctica. ¿Cómo hacemos para que nuestros docentes o las personas que son experiencialmente más genuinas, más unidas al amor de Dios, que tienen vida de oración, después en la práctica también sean eficaces en su tarea? Y también nos podemos encontrar con gente que sean ni tienen fe, ni adhieren a la parte pedagógica y a veces ni siquiera se integran en el cuerpo docente. Mi opción es que si se hicieron un mapa docente y se invitó de distintas maneras a estas personas a vivir, a mejorar, a crecer, y hay una negativa, que bueno, se lo invite con mucha responsabilidad y de un modo muy genuino a buscar otros horizontes donde puedan ser mejores, vivir en una mejor opción, ¿no? Más coherente con su vida, más coherente con su profesionalidad. Porque lo que está en juego del otro lado es la vida de estos niños y jóvenes que vienen a la escuela y que quieren encontrar la verdad y necesitan conocer el amor de Dios Padre. Qué interesante y qué visión, digamos así, profunda del liderazgo de una institución, ¿no? Digo, es mucho más que solamente ver las competencias pedagógicas del docente, ¿no? O de conversaciones que uno ve que son importantes, pero me gustó mucho esta idea de tener digamos así, un núcleo, un grupo central, ¿no? Me imagino, de profesores que cumplan con los 3 requisitos o con estas 3 características de experiencia de vida cristiana, de planteo pedagógico institucional asumido y que tengan cierto protagonismo en la escuela, ¿no? Ahora pienso, digo, creo que ese desafío está claro. Ahora pienso que también a veces se da una situación contraria, ¿no? Y quizás me explico. Se puede dar, me pongo en el lugar del docente, que quizás tiene estas características, pero a veces le pasa que, digamos, no tiene, vamos a decir, el apoyo político, ¿no? En el área de gobierno del centro, ¿no? En la dirección, no hay esta convicción, o por lo menos esta visión tan clara de la importancia de la identidad católica y demás. Entonces pienso, no sé, Andrés, ¿qué pasa o qué le dirías a ese profesor que anda, digamos, tratando de vivir su vocación cristiana de evangelización en la educación y no ve tanto respaldo en su institución? Lo primero que le diría es ánimo. Me ha pasado estar en una situación similar a la que mencionabas, y es realmente desafiante para el docente cuando ve que alguna propuesta que lleva, por ahí no en soledad, sino como parte coherente de un proyecto de la institución, se encuentra con trabas que no siempre son tan claras las razones de esas trabas, ¿no? A veces es por lo que decíamos hace un rato de la falta de convicción en lo personal del que está en el cargo directivo, a veces es por el agotamiento que también los directivos cargan, por tanta demanda de los padres que muchas veces por todo cuestionan, ¿no? Que eligen una institución pero después quieren amoldarla a su capricho, y eso genera muchísimas veces mucho ida y vuelta del directivo con esos padres, teniendo que explicar muchas veces lo que debería haber sido evidente desde el primer momento. Y entonces, a veces inspirados o movidos por eso, los directivos a veces prefieren no dar tanto curso a un montón de propuestas, ¿no? Creo que lo primero que hay que hacer es seguir intentándolo, buscar la manera de hacer una lectura. A veces el docente por ahí
si quiere realizar esta tarea con convicción y con profundidad y perseverar en el tiempo, tiene que lograr una mirada como si fuera directivo, ¿no? Al menos a modo de ejercicio, tratar de entender dónde está parado el directivo, qué es lo que le pasa al directivo, qué es la realidad que tiene que gestionar, y entonces por ahí desde ese lugar va a entender cuáles son los proyectos que tengan mayor viabilidad en esta comunidad concreta y cuáles son los proyectos que, por más que sean ideales, parecen impracticables o por lo menos prudencialmente imposibles en el momento, ¿no? Eso es un primer consejo concreto para hacer. Después también animarse a plantearle al directivo, buscar el momento para plantearle con honestidad, con franqueza, decir, bueno, esto me parece importante que los chicos tengan esta experiencia para que no se nos pase la oportunidad de que tengan una vivencia de fe. Lo decía Ángeles muy clarito, ¿no? Al fin, y lo dijo también Sergio muy bien, ¿no? Al fin de cuentas, hablamos de una experiencia, de un encuentro con Jesucristo que queremos promover. No tenemos la posibilidad de controlarlo del todo eso, pero podemos promover espacios de encuentro con Jesucristo, y si no hay en la escuela ninguna oportunidad de que ese encuentro se dé, entonces tenemos que replantearnos seriamente el llamarnos católicos, ¿no? Que es lo que decía Sergio al comienzo, ¿no? Claro. Vuelvo a lo que dije hace un tiempito, ¿no? La creatividad está en pensar cómo hacer para producir o para favorecer o para promover ese encuentro de formas diferentes, nuevas, adecuadas a la realidad, pero tiene que estar el encuentro, no podemos perder de vista eso como centralidad. Tal vez hace un tiempo lo dábamos por hecho, ¿no? Una familia que lleva un chico a una escuela católica es una familia que ya le acercó a ese chico una infinidad de situaciones, de posibilidades de encuentro con Jesucristo, pero no debo ser el único al que le sucede que tiene clases de catequesis con alumnos los cuales ninguno va a misa dominical. No es que van poquitos, ninguno, y lo tenemos todo muy claro. Entonces, ahí la clase de catequesis tiene que necesariamente replantearse desde ese lugar. ¿Cómo hago para hablarles de Jesús a estos chicos que realmente no tienen idea de quién es, ¿no? Y cómo hacer para que sea la escuela, contra lo que sería ideal, que sea la escuela el primer espacio de encuentro con Jesús. No es lo ideal, pero a veces es lo que nos toca. Y bueno, ahí vuelvo a lo del ánimo, ¿no? Del principio. Creo que Sergio quería decir algo, ¿no? Está buenísimo. Sí, no sé si querés comentar de esto, si no hay una pregunta en el chat, Sergio, que me gustaría hacerte. Digo, el que quiera, ¿no? Pero me parece, acá Julián Titi pregunta, ¿qué hacemos en el contexto cuando un catequista vive una fe ideologizada, ¿no? Incluso puede pasar que los directivos o que algunos directivos vivan como de esa misma manera. Creo que hay mucha ideología en la cultura actual y eso complica el diálogo y a veces incluso el acto educativo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí como institución? Bueno, a Julián lo primero que le diría, hay un libro que se llama Cómo ganar la guerra cultural, de Peter Kreeft, muy bueno, te va a dar algunas claves muy interesantes. Yo creo lo que dice Ángeles cuando comenzó, dijo la clave, o sea, la iglesia es una y es santa, y la defiende el Espíritu Santo y está Jesús. Si la fe que vivimos es la verdadera y la encarnamos, aunque seamos pocos, se van a dar testimonio verdadero. No hay que perder en ese sentido. Hay un libro muy fuerte que escribió un periodista norteamericano que desató una oleada en el mundo anglosajón que se llamaba La Opción Benedictina. Y en ese libro él tiene varios capítulos y en uno dice, nunca lleves a tu hijo a una escuela católica, porque lejos de aprender la fe, la va a perder. Esta realidad de la ideología que ha mutado en muchas escuelas y tienen el nombre de católicas, lamentablemente, pero no la experiencia y la vivencia real, es un drama. Y por eso creo que este espacio de formación es la clave, una de las claves que debemos protagonizar, es decir, reflexionar, mirar, decirnos la verdad y buscar qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Ángeles dio la clave. Si somos la Iglesia Católica, tenemos que ser herederos de la tradición y la verdad que
nuestra iglesia transmite. Si queremos hacer otras cosas o anunciar a otras personas, otros autores, por lo menos seamos coherentes y saquemos el cartel de la puerta que dice católico y pongamos otro. Aquí está la escuela de tal autor o de tal línea filosófica. Pero es verdad que cuando los que tienen que enseñar la fe no la enseñan, es un drama. Pero no hay que, como dice Andrés, ánimo, porque Jesucristo está con vos. Si San Pablo le hubiera dado desánimo cuando le enfrentaron los griegos, le enfrentaron los romanos, no tendríamos hoy la iglesia que somos. Tal cual, tal cual. Bien, con esto entonces inauguramos el espacio a preguntas del chat, que hay un montón de comentarios, ¿no? Mercedes Jersey decía hace un rato, qué regalo para nuestros alumnos si tienen docentes y directivos que viven su vocación profesional en coherencia con su vida, ¿no? Realmente es un regalo enorme. Hace un rato, creo que era Joaquín Viqueira, sí, acá lo encontré, habla también de la importancia de las buenas fuentes, de los buenos libros, que es clave ahí el trabajo que hacen los escolapios. También él menciona FASTA, que tiene muy buenos materiales. De hecho, nosotros en Integralis somos parte de la editorial Logos, que también se esfuerza por compartir contenido de calidad para una formación integral, ¿no? Y me parecía, ahí mientras van llegando más preguntas y vamos leyendo comentarios, Andrés dijo dos cosas que quiero repreguntarle a Ángeles o a Sergio también. Por un lado, esto de la realidad de los padres que muchas veces quieren amoldar el colegio a su capricho o a su gusto, ¿no? Yo me acuerdo un amigo director de un colegio bilingüe, doble turno, tuvo una conversación con una madre surrealista donde le decía, bueno, yo quiero que mi hijo venga la mañana nada más y no haga inglés, ¿no? Y era como, bueno, está buenísimo, pero el colegio no es este, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese trabajo con las familias? Cuando empezábamos el webinar, alguien comentaba en el chat que no, como que hoy la opción de evangelizar a las familias parece fuera de la mesa, digamos, ¿no? Parece como una intromisión a veces que no corresponde, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese trabajo con las familias? Bueno, pues yo me adelanto aquí. O sea, es verdad que se ha comentado en algún momento que a veces, creo que lo decía Andrés, los profesores llegan a trabajar en un colegio pues porque les viene bien, porque está cerca, porque es una oportunidad laboral. Y nosotros también nos podríamos preguntar por qué los padres eligen un colegio y no eligen otro. Y muchas veces la respuesta por qué han elegido un colegio católico es pues porque les viene bien, porque está cerca, porque el prestigio, el nivel académico que ese colegio tiene es reconocido. Pero bueno, sea cual sea la razón por la que los hijos de esos padres han llegado al colegio, lo que le toca al colegio es acogerlos y abrazarlos como el tesoro que son. Entonces, a mí me parece que si le preguntásemos a los padres, ¿tú qué quieres para tus hijos? La respuesta es siempre la misma, y digo, lo es aquí en España y es ahí en Argentina y es en cualquier parte del mundo y en cualquier época del mundo. Lo que un padre quiere para sus hijos es que sean felices. Y uno es feliz si realmente sabe quién es, se reconoce y empieza a desarrollarse conforme a lo que está llamado a ser, ¿no? Se me viene ahora a la cabeza esa escena del Rey León, donde viéndose reflejado, ¿no? Le dice el padre, le dice, has olvidado quién eres, porque me has olvidado a mí, y tú eres mi hijo, el único, el verdadero, y eres más de lo que eres ahora, ¿no? Pues yo creo que, bueno, esta escena que tiene mucho de bíblica, también nos corresponde a nosotros, ¿no? Acoger a esos chavales y recordarles quiénes son, ayudarles en el camino de la vida. Entonces, creo que cuando un padre ve que lo que con sus hijos se está haciendo en el colegio es un acompañamiento en esta etapa de la vida hacia la conquista de la felicidad,
eso es grato para todos los padres. O sea, si a un padre le das a elegir entre una pared llena de títulos de su hijo o un hijo feliz, se queda con el hijo feliz. Bueno, se puede con las dos cosas, ¿no? Pero con un hijo feliz. Entonces, creo que da muchísima libertad a todos los centros educativos cuando hacen sus jornadas de puertas abiertas o de acogida o de presentación, decir claramente quiénes son. A mí esto en la vida, para mí ha sido un aprendizaje y ha sido un crecimiento en libertad enorme. Allá donde voy, contextualizar cuál es el fin de la formación que voy a dar. Y decir, mira, yo soy esto y como yo soy esto, esto es lo que tengo para ofrecer. O sea, la educación es la comunicación de uno mismo. Y la comunicación de uno mismo personalmente y de uno mismo, ojalá que como comunidad en comunión. Porque qué pena cuando lo que comunica un docente en un colegio es contrario a lo que comunica otro docente bajo el paraguas del mismo ideario y el mismo carisma. Y termino esto, Patricia, comentando algo que a mí me pasó hace unos años, ya muchos años, casi al inicio de mi vida profesional como docente. Y seguro, pues aquí mis compañeros tendrán anécdotas muy parecidas, y es la evangelización de los padres a través de los hijos. Yo recuerdo hace muchos años una chica que fue alumna, que estaba en mi clase, habían asesinado a su hermana. Y bueno, pues en su familia había un rebote muy grande contra Dios. Y bueno, pues es normal, ¿no? Esos enfados tan humanos que tenemos. Entonces, bueno, pues con unas explicaciones que fuimos viviendo, con unas experiencias y con encuentros concretos y encuentros delante del Señor en el sagrario. O sea, no solo en la clase de religión, en las actividades, en las pastorales, sino en el silencio. O sea, en el ponerles cara a cara con la luz verdadera. En encontrar su verdad delante de quien es la verdad plena, esta niña llegaba a casa entusiasmada. Y lo que ella transmitía de lo que vivía en el colegio hizo que un día la madre se presentase en el centro y nos dijese gracias, porque lo que mi hija ha descubierto aquí ha llenado de esperanza y de alegría a las personas de la familia. Entonces, si la educación es comunicación de uno mismo, no, se me viene a la cabeza aquel poema de Madre Teresa, que os acordaréis, que dice: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo, enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño, enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida, y sin embargo en cada sueño, en cada vuelo, en cada vida, quedará la huella de lo enseñado, ¿no? Pues se enseñan con esas palabras, con esas miradas, y cuando un padre recoja a sus hijos a la salida del colegio un día y otro día y otro día y ve que el pozo, el sello, el andamiaje que se está llevando le ayuda a ser mejor y le ayuda a ser feliz, también él tendrá que tener sus propios interrogantes de qué se está haciendo aquí, cuál es el rasgo distintivo de este centro por encima de otros. Si me permite, Andrés, porque lo hemos hablado un poco, pero me parece que esto que dice Ángeles es fundamental. La institución más vapuleada en las últimas décadas en el mundo ha sido la familia. Si uno ve cualquier programa de televisión o cualquier serie, se da cuenta que hay un programa para destruir lo que es la familia. Entonces, las escuelas católicas, fundamentalmente, que son una familia, que son iglesia, y la iglesia es justamente una familia, tiene que dar espacio. Mi experiencia pastoral o educativa es que muchas veces los papás, sobre todo cuando llegan a la escuela, al nivel inicial, no saben qué hacer con sus hijos, no saben cómo. Principal problema diagnosticado en la arquidiócesis cuando se investigó qué pasaba con los matrimonios jóvenes fue que no se veían. Durante el día no tenían espacios para estar juntos. Entonces, es un desafío. Yo los invito a los que son familias convencidas, cristianas, que vayan a la escuela y que le exijan a los directivos ser lo que dicen, ser católicos. Que no los miren como enemigos, porque las escuelas hoy estamos abandonadas a una guerra. Viene el supervisor con ideología de género, con sus posturas ideológicas o políticas, viene el padre que se queja, viene
el funcionario político, cada uno va a la escuela a exigirle lo que quiere. Y llega un punto que uno es duro estar ahí, como decía Andrés. Hay que ponerse en el lugar a veces del director que le tiene que responder a cada uno que le viene. Y a veces los católicos tenemos una actitud bastante pasiva frente a esta situación. Entonces, realmente necesitamos en las escuelas que las familias católicas participen de las escuelas, se sumen, vengan, hablen, no simplemente demanden, como diciendo, bueno, yo me merezco que hagan esto con mi hijo. Bueno, te esperamos, vení la semana que viene. Y si se pudiera, a los catequistas, a los pastoralistas, a los directivos, tratar de asumir que hoy las escuelas católicas tenemos que pensar un programa de formación para las familias, porque las familias no tienen lugar social para educarse. O sea, antes te enseñaban tus abuelos, tus bisabuelos a hacer familia. Hoy se cortó la tradición. Entonces, ¿quién me enseña o me ayuda a hacer? Por eso lo que estudió Ángeles, ese masterado en familia, es genial. Ojalá mucha gente ayude a otras personas a hacer la gran tarea de la familia, que es fundamental, ¿no? Buenísimo. Andrés, sí. Sí, quería sumar un comentario y de paso, a partir de un comentario también de Débora Bustos que dice, creo que es necesario mostrar la belleza de la vida cristiana a la luz de la verdad del Evangelio. Lo mencionó Ángeles, lo mencionó también Sergio, y para los docentes nos resulta bastante natural, como decía Ángeles, porque ser docentes es irradiar en el fondo, y Ángeles lo decía muy bien, ¿no? Comunicarse a uno mismo. Y me parece que hay algo esperanzador en esto, ¿no? Porque por ahí tenemos la perspectiva de la preocupación por la juventud, ¿no? Cualquiera que piensa en la educación piensa en los niños, en los jóvenes, y sentimos ese desánimo de los jóvenes están perdidos. Tenemos como por ahí esa visión. Pero los jóvenes tienen algo que los adultos vamos perdiendo muchas veces con el tiempo, que es el entusiasmo por lo bello, por lo genuino, por lo verdadero. Cuando encontramos creativamente esa forma de hacerles ponerse frente a lo bello, a lo hermoso de Jesucristo, lo que sucede en el corazón de un joven no tiene comparación, ¿no? Le cuento brevemente una anécdota del año pasado, en uno de los colegios donde estábamos, bueno, tenían la modalidad de que algunas familias pedían que sus hijos no participaran de la catequesis por distintas razones, y bueno, un poco por la historia de la currícula del colegio eso se habilitaba, ¿no? Y una alumna, llegando a los últimos años de secundaria, que jamás había participado de la catequesis, quiso participar de un retiro espiritual que ofrecíamos. Algo sorprendido, pero muy contento también, obviamente, que vino al retiro. Y al finalizar el retiro le preguntamos qué le había parecido, porque era todo novedad para ella. Y la respuesta fue, lo que más me gustó fue la misa. Y nos sorprendió muchísimo porque para los que estábamos organizando, fíjense cómo funcionamos los católicos a veces, como decía Sergio, lo que más nos preocupaba era, bueno, ¿cómo hacemos para que participe de la misa? Es la primera misa de su vida y por ahí no va a entender nada. Bueno, la luz de Cristo era mucho más clara que todas nuestras ideas de tratar de acercarle por caminos, ¿no? Graduados. Bueno, la presencia de Jesús, el silencio y esa presencia real que habla el corazón y donde hay que correrse un costado y aceptar, ¿no? Y en el joven eso tiene un poder transformador, una convicción, un entusiasmo en el sentido etimológico incluso de la palabra, que no tiene comparación. Así que es también muy esperanzador cuando uno tiene esa experiencia de que un joven se encuentra con Jesús, uno tiene el privilegio de ser testigo, y creo que eso también es un gran motor para los que estamos en esta tarea a veces quijotesca. Tal cual. Bueno, qué buenas experiencias que nos están compartiendo ahí. Bueno, en el chat también van comentando. Marina nos dice que ha vivenciado también estos testimonios de familias que se convierten, los padres se convierten a través de los hijos. Bueno, Ale dice, Dios nos guíe para hacer ese andamiaje en la vida de los jóvenes, acompañados por la familia, por la fe. Esto del programa de formación está bueno, dice Ivana, pero a veces no hay horas institucionales o presupuesto, ¿no? Siempre es desafiante, siempre la sábana es corta, ¿no? Y hay que ver dónde uno pone las prioridades o qué prioridades puede hacer.
Si me permitís, Patricio, en ese punto, yo sé que está quedando poco tiempo y hay tantas cosas lindas para decir, pero yo en eso coincido con Ángeles y con lo que veníamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, nuestro fundador, José de Calazán, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, empieza la Escuela Popular Católica en Roma, cuando no existía nada previamente para los niños pobres. Y la peleó y consiguió un montón de gente que por amor a Dios dio la vida en esa brecha. Si estamos esperando que el Estado nos pague las horas, que el otro venga y nos dé la plata, que el otro venga y nos resuelva los problemas, lamentablemente, aunque eso debiera ser así, no va a pasar nada. El amor de Cristo nos lleva a hacer cosas locas. Y aunque duela, porque duele, hay que buscar. Yo les quiero contar como testimonio que nosotros hace 10 años aproximadamente, un poquito más, empezamos un programa muy loco con docentes que sale de cualquier esquema y que los pone en un proceso casi catecumenal para revisar la vida, para enamorarse de Jesús, para aprender a dar clases al modo de nuestro fundador, y nos sorprendió, porque la gente, como dice Andrés cuando contó este testimonio, cuando encuentra la verdad, cuando encuentra a Jesús, lo compra. Lo que no compra son los pastiches, las palabras vacías, los programas que son adornos, tienen muchas luces, muchos colores, pero vos rascas y atrás no hay verdad, no hay vida, no hay amor. Entonces eso no sirve. Así que no me acuerdo el nombre de la... No esperes las horas institucionales. Empezar a buscar cómo enamorar y cómo convencer. Y de a poquito se irán sumando. A lo mejor no todos, pero algunos seguro que Dios va a llamar a la brecha. Así que ánimo, que realmente vale la pena. Espectacular. Buenísimo. Ahí hace un rato Ivonne nos preguntaba, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo propiciar momentos de oración y experiencia de encuentro de los docentes con Dios en medio de tanto trabajo, ajetreo, exigencias? Creo que la respuesta viene a cuento, ¿no? de ese comentario. Hay varias preguntas más. Bueno, Joaquín Viqueira nos dice, somos 200 hoy acá, armemos una red. Encantado. La verdad es que si hay algo que nos gusta hacer en Integralis es poner en contacto gente con los mismos intereses, ¿no? Que podamos de alguna manera sostenernos, sacarle punta a la inteligencia juntos, ¿no? Reflexionando sobre estas ideas y también aprender de las buenas prácticas de otros, ¿no? Hay una pregunta que hace Julián que pone... te la voy a hacer a vos, Sergio, porque me parece que va para vos. Dice, hace un rato decía, sobre esto de la batalla cultural, dice, ¿cuál es tu visión sobre el futuro? Vos decías, vale la pena. Él dice, ¿existe un futuro prometedor para la fe sólida en los colegios católicos? ¿O se avecina una generación de católicos formados en el hogar, ¿no? Este fantasma, vos hablabas de la opción benedictina, ¿no? Y este movimiento de homeschooling que muchas veces crece, un poco escapando de las presiones ideológicas que comentabas, ¿no? Sí, creo que no hay una respuesta tan simple, ¿no? Yo creo que el futuro no parece prometedor, sin lugar a dudas, si lo miramos humanamente. Yo lo que creo es que las crisis son una gran oportunidad de conversión y de agarrar lo esencial de la vida, de las instituciones y de las personas. Los que después de esta, como citaba Ángeles, el Apocalipsis, los que después de esta crisis queden en pie, seguramente habrán sido los que encontraron lo más genuino de la escuela católica y la razón de ser de la escuela católica, que es evangelizar. Evangelizar y enseñar la verdad que libera, la verdad que sana, la verdad que hace grandes a los demás. Entonces, sin lugar a dudas que la batalla cultural no la podemos evitar, la Agenda 2030, los organismos internacionales luchando para que se imponga una ideología de género que tal vez sea lo más destructivo que ha habido en las últimas décadas
sobre la idea de un ser humano, de una familia, del amor alocéntrico que nos enseña el Evangelio. Y sin embargo, en ese mundo, como en tantas otras épocas le pasó a la Iglesia, tenemos que anunciar. Tal vez nos toque algo de martirio, ¿no? Como les tocó a tantos cristianos en esas épocas duras. Un martirio que a lo mejor no será el martirio físico, no lo sé, pero tal vez sí sea el martirio del escrache, el martirio de la desacreditación, la cultura esta del, no me sale ahora el nombre que usan en las redes, del de Andresito. Eso. De la cancelación, eso. Es esa misma, nos cancelen en muchos sentidos, pero es nuestra fe y es la verdad, no la podemos callar. Con mucha humildad, sin soberbia, con mucha sencillez, compartir lo que somos. Yo creo que las familias que hacen homeschooling en algún punto se están dando cuenta que alguien termina haciéndose cargo parcialmente de los hijos de los otros. Porque los tiempos, los ritmos hacen que no podemos todos saber de matemática, de lengua, de física, de química. Entonces, esos que se hacen cargo de los hijos de otros para darle algunos aprendizajes específicos, terminan haciendo una escuela católica, aunque sea de una sola persona. O sea que el nombre de la escuela católica no es lo que hace a su esencia. Así que ánimo. Buenísimo, buenísimo. Como decías, estamos llegando al horario que habíamos pautado. Hay muchos comentarios, muchas preguntas, muchos temas que se pueden seguir profundizando, viendo desde distintos lugares. Acá Jaime Izábal nos recordaba, como decía San Pablo VI, que decía primero testigos y no maestros, ¿no? O sí maestros porque testigos en el fondo. La importancia, decían por ahí, de que los educadores, de que todos los profesores católicos nos esforcemos más por ser que por hacer, ¿no? En esto de, bueno, que surgió a lo largo de toda la conversación, ¿no? De que la escuela católica se hace de personas católicas y adelante del alumno, pero también adelante de la capilla, ¿no? Como decía Ángeles. Hemos hablado también del llamado, de la misión a hacer luz y corazón que late en una sociedad con un contexto cultural muy adverso, de mucho frío. La imagen del frío me lo hace pensar, me lo hace entender a mí, ¿no? Esto de mucha gente necesitada de la mirada amorosa del Padre, ¿no? Hemos visto las tensiones entre, digamos, los objetivos, vamos a decir así, económicos de supervivencia o de ganancia de una institución con los objetivos primordiales de identidad y de misión y de propósito, la tensión entre lo pedagógico o las modas pedagógicas mejor, y una identidad cristiana que no debería ser tal, pero que después en la agenda, digo, hay que saber armonizar todo eso. Andrés, has mencionado el cansancio de los directivos muchas veces, ¿no? De los docentes salió, pero también de los directivos que tienen que hacer frente y guiar en este contexto. Ángeles, dijiste muchas cosas que me gustaron. Una es que la educación es comunicación de uno mismo, ¿no? Y que lo mejor es hacerlo en comunidad y en comunión. Y creo que todos tenemos experiencias buenas cuando eso pasa, y de las otras, digamos, de las más negativas, cuando tenés un instrumento que está muy desafinado, ¿no? En la orquesta que es el colegio. Bueno, claramente no puedo hacer un resumen de todo lo que dijeron porque han dicho muchas ideas, pero yo me voy muy, muy contento por las distintas reflexiones que han compartido, y espero que a los que están del otro lado también estén contentos con eso. Claramente no podemos ocupar todo y recorrer todos los temas. Sí, los invitamos a seguir profundizando quizás con nuestro curso de Humanismo Cristiano y con tantas otras propuestas que hay por ahí para formarse en estos temas. Y sí me gustaría, antes de terminar, darles un minuto a cada uno para una reflexión final, ¿no? Una reflexión de cierre
creo que el espíritu que sobrevoló a lo largo de toda la conversación es que vale la pena, pero bueno, que también cuesta trabajo, sacrificio y hasta martirio puede ser, ¿no? Entonces, me gustaría que cierre cada uno con un minutito, una idea final, invitándonos y poniendo de manifiesto este auténtico vale la pena. Vamos a ver quién quiere empezar. Andrés, Yo puedo empezar si querés. Sí, no. No, creo que a fin de cuentas en el día a día una cosa que nos nutre en todo un panorama que nos puede esperanzar o desanimar es el encuentro personal con nuestros alumnos, en ese uno a uno con los alumnos, en la forma que se dé, vamos a encontrar el combustible, el entusiasmo también nosotros, la convicción de vale la pena, ¿no? Después, bueno, se podrán estudiar, analizar y discutir y tratar de crear espacios mejores y favorecer desde la institución un montón de cuestiones, pero si nosotros en la práctica docente no perdemos de vista la importancia de ese uno a uno, de ese cara a cara, de ese encuentro personal, bueno, vamos a poder continuar animados en esta tarea que es de irradiación, de comunicación de algo vivo, que nos excede a nosotros, ¿no? Que nos trasciende en el sentido completo del término también. Ese sería mi mensaje. Así dejamos a la más importante para el último. Yo diría que Jesucristo fue muy maestro, muy elocuente cuando puso un niño en medio y dijo: el que no se hace pequeño como este niño, y quien acoge a este niño me acoge a mí y acoge a mi Padre. Si el centro de la escuela son nuestros niños, si logramos descubrir a Jesús presente en ellos, que llegan maldecidos, que llegan sufriendo, que llegan muchas veces sus corazones rotos por el pecado primero, la pasión del amor misericordioso de Dios nos va a llevar a todo lo necesario y a todo lo bueno de una escuela. Si los niños no son el centro y terminan siendo el centro, programas, problemas, presupuestos, otras cosas, perderemos la oportunidad. Así que a mirar a Jesús que está en cada niño y que nos llama. Muchas gracias, Sergio. Sí, bueno, pues yo añadiría, casi volviendo al inicio, que la escuela católica nace y renace en el encuentro con Cristo, y es el verdadero corazón que late, y es Él la luz que puede llenar de verdad el brillo de nuestra mirada, que cuando se posa en cada uno de los alumnos le recuerda quién es y le recuerda que es el hijo muy amado. Y bueno, yo quiero dar las gracias porque hay muchas comunidades educativas, muchas escuelas católicas que están haciendo las cosas muy bien y que de verdad, pues como comentaba alguien por ahí en el chat, hacen aquello que nos pedía Pablo VI, que seamos testigos, ¿no? O sea, que convenzamos a través de un testimonio, porque es a los que dan testimonio, a los que se escucha a gusto. Entonces, dar las gracias a todas las personas que son luz, que saben mirar con esa luz de Cristo a los demás y que nos recuerda quiénes somos. Y animar mucho a los profesores y a los equipos directivos que no encuentran esa comunión en su comunidad, porque si ellos son personas que se encuentran con la luz de Cristo, esa luz la van a transmitir y no van a dejar indiferente a nadie. Muchísimas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Andrés. Me encantó el cierre. O sea, en el fondo la vida y la educación es un encuentro personal con Cristo y con los demás, ¿no? Y con Cristo en los demás. Así que muchas gracias nuevamente a todos los que se conectaron este rato en este espacio. Los invitamos a seguir conectados con nosotros en los futuros webinars y encuentros que hagamos. Y sin mucho más que decir, gracias por acompañarnos.